Es un gusto que nos vuelva a acompañar a una emisión más de Conéctate con Dios. Estamos en vivo hoy sábado 3 de diciembre y nos acompaña el día de hoy el ministro Lorenzo Villegas, ministro oficial de Asambleas de Dios. Nos va a predicar acerca de los frutos de tener un encuentro con Dios. Bueno, pues usted que nos acompaña, si tiene alguna duda, alguna pregunta o quiere mandar algún saludo, mande un correo a info@graciasdios.org. La información para mandar un correo va a estar apareciendo en su pantalla. Bueno, ¿qué le parece si escuchamos la palabra de Dios? Y le invito a usted que nos ve que hagamos una oración todos juntos. Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar una vez más aquí en este programa Conéctate con Dios. Llegar a los hogares de las personas a través de su computadora para darles una palabra nueva, una palabra fresca tuya. Te pedimos que uses a nuestro hermano Lorenzo, portador de la palabra. En tus manos estamos, Dios mío. Gracias. Amén y amén. Hermanos y amigos que nos acompañan por internet, es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y compartir una palabra de Dios que yo creo que va a ser de bendición para sus vidas. Yo les voy a invitar que presten toda su atención. Tú que estás empezando a verla desde el inicio, te invito a que te quedes en todo el desarrollo de esta predicación, que yo creo que va a ser de impacto para tu vida, va a ser de bendición para tu vida, y es importante también que abras tu corazón para que Jesucristo pueda hacer algo, pueda cambiar, pueda hacer algo poderoso en tu vida. Felicito a nuestros hermanos, realmente a nuestro hermano Armando, pastor, por esta excelente oportunidad que nos da a los ministros de compartir la palabra, y a todo el equipo, que el Señor los use poderosamente. Yo quiero hablarles de los resultados y los frutos de tener un encuentro con Dios. Entonces, voy a leer la escritura que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Yo lo voy a leer. Yo te invito, amigo, que estás ahí, que busques una Biblia, chécala ahí por internet. Hermano, ten tu Biblia ahí para que estemos viendo qué es lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que voy a hablar no va a ser un razonamiento humano, no va a ser un pensamiento humano, va a ser todo conforme a la palabra de Dios, porque es la que cambia las vidas. En Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Entonces, lo que acabamos de leer es de una persona llamado Saulo,
que también es llamado Pablo en la Biblia, en donde tiene un encuentro extraordinario con Dios. Y yo quiero hablarles, vuelvo a repetirles, de los resultados, de los frutos que debe tener, que debe externar una persona que ha depositado su confianza en Dios, que ha creído en Jesucristo. Y la única forma, mis amigos, mis hermanos que me están viendo, que me están escuchando, la única forma de dar frutos dignos de arrepentimiento, de mostrar un nuevo estilo de vida, es teniendo a Jesucristo en nuestro corazón. Es cuando estamos buscando su presencia, es cuando estamos intimando con Él, es cuando estamos haciendo de Jesucristo el número uno en nuestra vida. Cuando Dios es el número uno en nuestra vida, entonces el Espíritu Santo empieza a tocar nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo empieza a operar su poder en nuestras vidas, y nuestra vida empieza a cambiar. Los resultados de nuestras conductas, de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de pensar, cambian. ¿Por qué? Porque Dios está tocando nuestras vidas. Cuando eso sucede, entonces Dios es glorificado. Un día, te voy a contar una reflexión. Un día un ateo caminaba por un camino y de repente se tropezó, resbaló y cayó a un precipicio. Cuando iba cayendo, logró aferrarse a una rama y se quedó colgado de ahí. Y él pensó, ahora, ¿qué voy a hacer? Solamente Dios puede ayudarme en esta situación, pero pensó él, yo nunca he creído en Dios. Pero igualmente él exclamó y dijo, Dios, ayúdame por favor. Y entonces Dios escuchó a este hombre. Dios le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Señor, ayúdame, estoy a punto de morir. Si me ayudas, si me salvas, yo voy a creer en ti toda mi vida. Entonces este hombre, Dios le dijo, está bien, te voy a confiar en lo que tú me dices, te voy a salvar. Suéltate de la rama y yo mandaré ángeles que te guarden y que te pongan nuevamente en el camino para que continúes. Y el hombre ateo le exclamó, dice, ¿cómo? ¿Que me suelte de la rama? Y se quedó ahí pensando, y de repente el ateo grita para arriba y dice, ¿habrá alguien allá arriba? ¿Alguien más? Este hombre, al igual que la gente hoy en día, no creyó en el poder de Dios. No sabía que Dios tenía el poder para salvarlo. Si Dios le estaba diciendo que se soltara, solamente era cuestión que tomara esa palabra y que se soltara, y Dios ciertamente iba a mandar sus ángeles. Pero como no conocía a Dios, lo había escuchado solamente, no había tenido una relación con Él, entonces no sabía que Dios tenía el poder para cambiar su vida. Igualmente, hermano que me escuchas, muchas veces nos acercamos a la iglesia y vamos los domingos a la iglesia y escuchamos la palabra y nos vamos a nuestra casa y hasta ahí queda el asunto. Y cuando tenemos una dificultad y le pedimos ayuda a Dios y a veces no vemos los resultados inmediatos, pensamos, el Señor no me puede ayudar, y buscas otra opción. Pero cuando tú buscas de todo tu corazón a Jesucristo, cuando lees su palabra, cuando lo buscas en oración, cuando te entregas totalmente a Dios, entonces tú vas a experimentar el poder de Dios en tu vida. Entonces vas a ver la mano poderosa de Dios obrando en tu vida. Créelo. Yo lo he visto. Yo he visto el poder de Dios obrando en mi vida, obrando en mi casa, obrando sanidades, obrando milagros. Y Dios lo puede hacer contigo. Solamente cree, solamente
deposita toda tu confianza en Dios. Entonces, yo quiero tocar 3 puntos contigo. Y el primero es una vida sin conocer realmente a Jesucristo. Y en la historia que acabamos de leer, en el libro de Hechos, capítulo 9, nos dice que Saulo buscaba a Dios conforme a su manera y tradiciones. Él era un hombre que, dice la Biblia, que creía en Dios a su manera. Creía en Dios. No era un hombre que no buscara a Dios. Él creía en Dios. Fue instruido desde pequeños por hombres ilustres en el Antiguo Testamento. De tal manera que él era una persona que sabía de Dios. Pero una cosa es saber de Dios, y otra cosa muy diferente es conocer realmente la persona de Dios. Pablo había escuchado y seguía a Dios conforme a su manera de pensar, conforme a las tradiciones de sus padres. Saulo también nos dice la Biblia que era un hombre religioso. Era un hombre que se esforzaba por hacer la voluntad de Dios, conforme a lo que le habían enseñado. Y era un hombre que no se movía de ahí. Era un hombre religioso, pero sin embargo, los frutos de su vida eran totalmente diferentes a una persona que tiene a Dios en su vida. Sin embargo, Pablo, hombre, era violento. Era un hombre sádico. Era un hombre que se complacía en matar a los cristianos, a los que creían en Jesucristo. Era un hombre que su único pensamiento, su objetivo, era destruir a los que habían creído en Jesucristo, a los que predicaban de Jesucristo. Pero sin embargo, él era un hombre religioso. Esto nos enseña, mi amigo que me escuchas, que la religión no cambia. La religión no te puede salvar. El único que puede hacer un cambio en tu vida, el único que puede transformar realmente tu vida, es la fe en Jesucristo. Es cuando tú le buscas de todo tu corazón. La religión solamente te lleva a cumplir reglas y a vivir conforme a lo que te enseñan. Pero Dios quiere que vivamos conforme a su palabra, pero que le conozcamos, que lo busquemos, que podamos experimentar su presencia en nuestra vida. Hermano que me escuchas, tú que has depositado tu fe en Dios, no te conformes solamente con tener conocimiento, no te conformes solamente con escuchar. Atrévete a experimentar el poder de Dios. Atrévete a buscar su presencia. Anhela su presencia. Anhela que su gloria se derrame sobre tu vida. Dios lo quiere hacer. Sin embargo, nos habla que este hombre, cuando una persona no tiene a Jesucristo, cuando una persona no tiene a Dios en su corazón, es una persona que no tiene paz. Pablo, a pesar de que era un hombre religioso, con conocimientos, tenía poder, tenía autoridad, era un hombre de renombre, pero no era feliz. A pesar de tener tantas cosas, no era feliz. No tenía el gozo, no tenía paz, porque eso solamente lo puede dar nuestro Señor Jesucristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente Dios la puede depositar en nosotros cuando lo buscamos de todo nuestro corazón. Por eso es que te digo, atrévete para buscar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Dios lo puede hacer. Dios puede derramar su gloria sobre tu vida. Cuando una persona no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, es una persona que vive conforme a su manera de pensar,
Esos son personas que viven conforme a lo que le enseñaron sus abuelos, sus padres y todo lo que ha aprendido. Aún, hermanos que me escuchan, aún tú has aceptado a Jesucristo, pero los resultados, tú no ves resultados en tu vida. Tu conducta sigue siendo la misma. Tu manera de pensar sigue siendo la misma. Tu manera de blasfemar, de enojarte y de airarte y de golpear sigue siendo la misma. Quiere decir entonces que algo está pasando. Quiere decir entonces que necesitamos tener un encuentro verdadero con Dios. Cuando una persona no está viviendo conforme conforme a la palabra, conforme a la fe depositada en Dios, es una persona que vive de acuerdo a los deseos de la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, te voy a leer lo que dice la palabra. Cuando una persona no está viviendo, no ha tenido un encuentro verdadero con Dios, cuando no se ha entregado totalmente y sin reservas a Dios, esta persona vive conforme a sus deseos, conforme a los deseos de la carne. Dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermano, si alguna de estas cosas que yo mencioné son las que están gobernando tu vida, son de la forma en cómo tú estás conduciendo tu vida, a lo mejor la envidia al hermano, la envidia al vecino, la envidia al compañero de tu trabajo, a lo mejor los celos, a lo mejor algún vicio, a lo mejor blasfemias, a lo mejor mentiras. Si hay algunas situaciones en las cuales tú sabes que tu estilo de vida se gobierna en base a eso, entonces necesitamos tener un encuentro con Dios. Hermano, amigo que me escuchas, Dios quiere cambiar tu vida. En uno de los periódicos de circulación importante en Baja California, el 26 de noviembre, me llamó la atención el título de la portada, que nos decía que los suicidios van aumentando cada día. Y viendo el reportaje, estuve viendo que sucede un homicidio a nivel mundial cada 40 segundos. Quiere decir que en este momento se han suicidado varias personas. Cada 40 segundos se suicida una persona. Y en el estado de Baja California y San Diego se suicida una persona por día. Entonces, esto nos habla de que esas personas que segundo tras segundo se están suicidando, no encuentran una solución a su manera de vivir. Quizá tú ya te cansaste de la forma en cómo vives. Quizá dices, yo quiero cambiar, ya no quiero maltratar a mi esposa, ya no quiero maltratar a mis hijos, ya no quiero tener esta envidia, ya no quiero sentir estos celos, ya no quiero vivir así, pero no sé cómo hacerle. No entiendo, me esfuerzo, pero vuelve a pasar lo mismo. Es porque necesitas tener un encuentro con Dios. Dios puede ayudarte para cambiar tu estilo de vida. Solo Dios puede hacerlo. Pero necesitamos
abrir nuestro corazón totalmente a Dios. Él lo puede hacer. Entonces, una vez había una conferencia y estaba un ateo. No tengo nada en contra de los ateos, ¿verdad? Solamente son ilustraciones. Estaba un ateo dando una conferencia y estaba dando argumentos de que Dios no existe, de que solamente es invención de los hombres, y abre el tiempo para decir, ¿alguien quiere participar? ¿Alguien quiere decir algo? Y se hizo un silencio en toda la sala y nadie se paraba. De repente un hombre se levanta, pasa a donde está este hombre ateo, el conferencista, y empieza a morder una manzana. Y pues todos están esperando que este hombre diga algo. Pero él está saboreando su manzana y el conferencista se le queda mirando y le dice, Señor, estamos esperando lo que va a decir. Y la persona que pasó solamente se queda parado y le da otra mordida a su manzana y no le hace caso, no contesta nada. Él está tan tranquilo comiéndose su manzana, y el conferencista se está desesperando y le dice, Señor, por favor, necesitamos que diga qué va a decir, qué argumentos trae. Y este hombre sigue comiéndose su manzana. Ya el conferencista desesperado se le queda mirando. Cuando este hombre termina de comer su manzana, le pregunta al hombre ateo, al conferencista, oiga, ¿la manzana estaba dulce o estaba amarga? Y el conferencista le dice, ¿cómo quiere que yo sepa? Yo no la probé, la probó usted se la comió. Y el hombre le dice, eso es exactamente. Para conocer a Dios necesitamos probarlo. Si usted no ha probado a Dios, entonces no puede decir que Dios no existe. Y esto es una realidad, hermanos. Cuando tú te atreves a buscar a Dios, a probar su poder, a probar que lo que dice su palabra es una realidad, entonces la gloria de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Necesitamos tener un encuentro verdadero con Dios. Y eso es precisamente el segundo punto que yo quiero compartirte. Un encuentro verdadero con Dios. Y Dios, hermano, es el mejor, Él es el más interesado en tener un encuentro contigo. Dios siempre provoca ese encuentro. Dios pone todas las condiciones para que tú y yo podamos conocerle. Dios siempre pone las circunstancias. No es casualidad que alguien toca tu puerta y de repente abres y hay una persona que dice, oiga, quiero compartirle acerca de Cristo, y tú te enojas y le dices que no tienes tiempo. No es casualidad, Dios puso esa condición. No es casualidad, hermano, que me escuchas, cuando el pastor te enseña la palabra, cuando te visita. No es casualidad. Dios siempre provoca ese encuentro. Porque dice muchas personas dicen, no, es que yo busqué a Dios. De mi voluntad, sí se necesita tu voluntad, pero que el que provocó el encuentro es Dios. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes para que lleven fruto y su fruto permanezca. Quiere decir que en el corazón de Dios está el salvar nuestras vidas. En el corazón de Dios, mi amigo, está salvar tu vida, está cambiar tu vida.
En el corazón de Dios, hermano, que me estás viendo, que está el cambiar tu vida y derramar su gloria sobre ti. Eso es lo que Dios quiere, no lo que nosotros elegimos. Él nos eligió a nosotros y Él provoca. Y esta oportunidad que tú tienes de escuchar la palabra, Dios la está provocando. Dios movió el corazón de los siervos que han establecido este programa, esta página, y Dios los prospere, porque Dios quiere tocar tu vida. Dios quiere transformar tu estilo de vida, hermano, que me escuches. Dios quiere tener un encuentro contigo. El asunto es, ¿qué es lo que tú quieres? También, para tener un encuentro verdadero con Dios, necesitamos, lo único que tú y yo debemos hacer es quebrantarnos y humillarnos delante de Dios. Cuando Pablo tuvo ese encuentro con Dios, cuando iba para perseguir a los cristianos, cuando iba para destruir la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que una luz del cielo cayó, y de tal forma que Él y los hombres que le acompañaban, cayeron al suelo. Y Pablo reconoció que esa manifestación era de parte de Dios, porque lo primero que Pablo dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús dijo: yo soy Jesús. Fíjate nada más, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se pudo haber parado enojado, pudo haberse parado maldiciendo y decir: no, eso es mentira, tú no existes, yo voy a exterminar esa secta. Pero la reacción de Pablo fue muy diferente. Dice la Biblia que dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso nos habla de que este hombre en él se humilló delante de Dios, reconoció que Él era Dios, reconoció que necesitaba su perdón, que necesitaba de su presencia, y se humilló y dijo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Para que tú puedas tener un encuentro verdadero con Dios, necesitas humillarte delante de su presencia. Necesitas reconocer que necesitas su perdón, que necesitas de su gracia, que necesitas de su poder en tu vida. Necesitas reconocerle como tu Dios y como Señor, para que entonces Dios se manifieste en tu vida. El Salmo capítulo 51 nos habla acerca de cómo debe ser un verdadero arrepentimiento. Arrepentirse no solamente es llorar por lo malo que hiciste y quejarte y decirte: no, ¿por qué lo hice? Y bueno, pues ya ni modo, y lloras un rato y te limpias las lágrimas de cocodrilo que te salen y dices: bueno, ya sale, pues listo. Y luego empiezas otra vez a hacer lo mismo. Y otra vez vuelves a pecar en la misma situación. Y te arrepientes y otra vez, y lloras y otra vez. Hermanos, lo que la Biblia nos habla acerca del arrepentimiento es esto. Salmo 51 dice el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Es lo primero que tenemos que hacer.
El salmista dice: yo reconozco que he pecado contra ti, yo reconozco que te he faltado, yo reconozco que he vivido alejado de ti, que he vivido conforme a mis ideas, conforme a lo que a mí me place. Yo reconozco, Señor, que me he equivocado. Cuando tú le dices: Señor, perdona mis rebeliones, reconozco que he fallado, entonces la presencia de Dios se manifiesta en tu vida. Dice el salmista: y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y algo importante, le dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no apartes de mí tu Santo Espíritu. El salmista le está diciendo a Dios: Señor, cambia mi vida. Ya no quiero vivir así. Ya no quiero seguirte ofendiendo. Ya no quiero seguir pecando. Renueva mi vida, renueva mi corazón, renueva mi espíritu. Porque el salmista sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Y si tú le dices: Señor, renueva mi corazón, renueva mi espíritu, haz de mí algo nuevo, haz de mí una persona nueva. Ya no quiero vivir así, estoy cansado, no sé qué hacer, cambia mi vida. Entonces Dios lo hace. Entonces la presencia de Dios desciende sobre tu vida y el poder de Él empieza a actuar en ti. Dios lo puede hacer. Dios quiere tener un encuentro verdadero contigo. Solamente tienes que decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Solamente tienes que humillarte delante de su presencia. Solamente tienes que decirle: Señor, renuévame. Crea en mí, Señor, un corazón limpio, un espíritu nuevo. Te necesito, Jesucristo. Y entonces vas a ver la mano de Dios operando en tu vida. Necesitamos humillarnos delante de Dios, reconocerle como Dios y Señor. También necesitamos obedecer y buscar a Dios. Nuestro Señor Jesucristo le contestó a Pablo: vete a Damasco y se te dirá lo que vas a hacer. Y Pablo dice que se levantó temblando. Aquel hombre sanguinario, aquel hombre violento, aquel hombre que su único objetivo, dice que él respiraba amenazas y muerte contra los seguidores de Cristo. Aquel hombre que nadie lo paraba, que asolaba ciudades, destruía ciudades con tal de destruir a los cristianos. Aquel hombre, después de tener ese encuentro con Dios, se levanta tembloroso, se levanta con miedo y lo van guiando porque no podía ver. Lo que necesitamos es humillarnos delante de Dios. Lo que necesitamos es obedecer y buscar a Dios. Pablo se levantó de una manera muy diferente a cómo cayó. Él cayó siendo altivo, siendo soberbio.
y muchas cosas más. Y se levantó como un hombre humilde, con humildad y con reverencia a Dios. Y dice la palabra que fue a Damasco y que estuvo allí y que por 3 días no comió ni bebió. Él ayunó. Él ayunó y él sabía. El ayunar significaba buscar la presencia de Dios. El ayunar significa humillarnos delante de Dios. Significa que necesitamos su presencia. Pablo, lo primero que hizo después de tener un encuentro con Dios es buscar su presencia y ser obediente. Él se pudo haber ido al otro lado. Sin embargo, él obedeció. Jesús le dijo que fuera a Damasco y él se fue a Damasco. Y no solamente obedeció, sino que buscó a Dios. En ese tiempo él estuvo ayunando totalmente, un ayuno total, porque necesitaba de Dios, porque reconocía que aquel con el cual se había encontrado era el Dios mismo, el Dios todopoderoso, y lo necesitaba. Busca a Dios con todo tu corazón. ¿Quieres tener un encuentro verdadero con Dios? Obedece lo que dice la palabra, obedece su palabra, búscale. Búscale de todo tu corazón, búscale con todas tus fuerzas. Búscale con toda, dice la palabra, que amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda tu alma. Quiere decir, con todo lo que somos, tenemos que buscarle para tener un encuentro verdadero con Dios. La pregunta que yo te hago, amigo, ¿quieres que tu vida cambie? Cristo puede ayudarte. Él tiene el poder. Él lo puede hacer. Hermano, ¿quieres vivir el estilo de vida de Cristo? ¿Quieres que los resultados en tu vida, que los frutos en tu vida de Dios empiecen a manifestarse? Quizá a lo mejor donde tú vives nadie sabe que eres cristiano. En tu trabajo a lo mejor nadie sabe que eres cristiano, porque no has marcado la diferencia, porque quizá no les has hablado, pero a veces sin necesidad de que hablemos, cuando en la presencia de Dios está obrando en nuestras vidas, la gente sabe que algo especial está en nosotros. Que algo especial, ellos no lo entienden, pero solamente se limitan a pensar y a decir: este hombre tiene algo diferente, esta mujer tiene algo diferente, no es como los demás, no piensa como los demás, no daña como las demás personas. Esta persona, quién sabe qué le pase, pero es diferente. Hermano, ¿quieres dar resultados que van conforme a la palabra? Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Necesitamos humillarnos delante de su presencia. Necesitamos abrir nuestro corazón y entregarnos totalmente a Dios. Y entonces algo poderoso va a pasar en tu vida. El tercer punto y el último que yo quiero compartirte es precisamente los resultados y los frutos de una conversión real a Jesucristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Dios, algo va a pasar. Cuando Dios aparece en la vida del hombre y el hombre se cede totalmente a Dios, la vida de esa persona no puede ser igual.
definitivamente. Yo he visto hombres tirados en la calle, drogadictos, alcoholizados, y he visto cómo cuando vienen buscando a Dios con toda humildad, con reverencia, con todo su corazón, después los vuelvo a ver y veo una persona cambiada, veo una persona totalmente diferente. Aquella persona que no daba nada por su vida, de repente Dios opera sobre él y es una persona totalmente diferente. Yo mismo soy una persona diferente, que nunca usé drogas ni nunca me alcoholicé, pero yo necesitaba a Jesucristo para que mi vida tomara rumbo, para que mi vida tuviera un propósito, para que la felicidad estuviera en mi vida. Entonces, ¿quieres tener resultados diferentes a los que has tenido hoy? Abre tu corazón a Dios. Dios lo puede hacer. Cuando Dios viene al hombre, a la mujer, para tener un encuentro con Él, lo primero que Dios hace es que Dios suple la necesidad. Cuando Pablo quedó ciego, Dios le dijo en visión a un hombre llamado Ananías: ve a tal lugar, y le dio la dirección incluso a la calle que se llama derecha, y ve en esa casa, porque hay un hombre que se llama Saulo, el cual ha soñado que tú vas y pones su mano y él sana. Y Ananías lo primero que dijo: Señor, pero si ese hombre está persiguiéndonos, ese hombre ha hecho muchos males a tu pueblo. Sin embargo, el Señor le dijo: ven, porque yo lo he escogido. Fíjate qué precioso es esto. Dios te ha escogido a ti. Dios te ha elegido a ti, amigo, para derramar su presencia. Dios te ha elegido a ti, hermano, porque quiere usar poderosamente tu vida, quiere cambiar tu vida. Lo primero que Dios hace es que suple la necesidad. Este hombre Ananías fue, y cuando puso la mano sobre Pablo, este hombre fue sanado totalmente, y en ese mismo momento fue sanado. Entonces, Dios lo primero que hace cuando aparece en la escena del hombre y de la mujer es que suple su necesidad. Es que ya no estás solo. No, yo no te estoy diciendo que cuando Dios está en tu vida ya no vas a tener problemas. Posiblemente puedas seguir teniendo problemas como cualquier otra persona, pero déjame decirte que tú ya no vas a estar solo, ya no vas a estar desesperado, ya no vas a estar atribulado. El suicidio ya no va a caber por tu mente, porque sabes que un Dios todopoderoso está contigo y te va a ayudar. Cuando mi hijo menor iba a cumplir 9 años, le aparecieron unas bolas en su cuello, y todos decían que eran unas bolitas de grasa, que se le iba a quitar. Sin embargo, las bolas seguían creciendo de tal forma que su cuello se deformó. Cuando lo llevamos al médico y le hicieron una biopsia, resultó que era cáncer lo que él tenía. Y el médico que nos dio los resultados dice: ¿ya sabes qué es lo que tiene tu hijo? Y le contestamos mi esposa y yo: no sabemos. Habíamos visto los resultados, pero no entendíamos los términos médicos. Y dice: bueno, pues lo que tu hijo tiene es cáncer, y por la edad que tiene es muy difícil que él soporte los tratamientos de quimioterapia, radioterapia que tiene que pasar. Y eso fue una bomba para nosotros. Fue algo que movió nuestras vidas. Fue algo que fue una experiencia muy dolorosa. Y nosotros no sabíamos qué hacer.
Ya teníamos a Dios en nuestras vidas y estábamos buscando, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Mi hijo tuvo que pasar por el tratamiento. Cuando hablamos, todos los médicos nos decían resultados negativos, y un médico nos dijo: ¿sabes qué? Tranquilo, esta enfermedad que tiene tu hijo es muy peligrosa, pero quizá en varios años de tratamiento se puede hacer algo, se alargue su vida, algo puede pasar. Y empezamos los tratamientos. Cuando le dieron la primera quimioterapia a mi hijo, yo tuve que salirme del hospital a llorar, porque era muy difícil para mí como padre ver a mi hijo de 9 años pasar esa situación. Pero mi hijo no estaba llorando, mi hijo no estaba angustiado. Cuando le pusieron la quimioterapia y salimos de ahí, fuimos a la casa, mi hijo empezó a jugar y empezó a hacer su vida normal y empezó a saltar. Y yo le dije a mi esposa, le digo: oye, ¿te fijaste qué es lo que le pusieron? Porque yo creo que en lugar de quimioterapia le pusieron más vitaminas, porque el niño está jugando, está teniendo su vida normal. Y lo que el médico decía años, en 3 meses mi hijo estaba totalmente sano. El médico decía: ¿sabes qué? Las bolas desaparecieron, le mandaron a hacer estudios profundos en todo su cuerpo y no había más cáncer. Dios lo había sanado. El médico dice: yo no sé qué entienda, pero le vamos a completar un tratamiento de 6 meses. Y mi hijo tiene ahora 16 años. Y lo llevamos en este tiempo a hacerle un estudio. Y él está sano. Porque Dios, la presencia de Dios obró. Sí me preocupé. Sí sabía que el problema era difícil, pero sabía que Dios estaba conmigo. Mi esperanza era Dios. Y Dios obró de una manera poderosa. Y así como lo hizo conmigo, lo puede hacer en tu vida, lo puede hacer en tu familia. Dios puede cambiar tus hijos, Dios puede cambiar a tu pareja, Dios puede cambiar tu estilo de vida totalmente, si solamente abres tu corazón a Dios, si solamente escuchas el llamado que Él está haciendo hoy en tu vida. Yo no terminaría de contarte todas las cosas que Dios ha hecho. Lo que te acabo de comentar es solamente una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y Dios lo puede hacer contigo. Lo primero que Dios hace cuando viene a la vida de la persona es suplir su necesidad. Dios nunca te va a dejar solo. Dios nunca te va a desamparar. Aunque andes en valles de sombra y de muerte, no temerás, porque Dios estará contigo. Dios va a ayudarte en tu necesidad. También recibimos el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y cuando Ananías oró por Pablo, fue sanado, pero también dice la palabra que fue lleno con el Espíritu Santo. Cuando tú abres tu corazón a Dios y reconoces que necesitas de Él, eres sellado con el Espíritu Santo. La presencia misma de Dios está en tu vida, está en tu corazón, y es la fuerza en tu vida para buscar a Dios, para permanecer en Él. Cuando el Espíritu Santo está en la vida de la persona, opera un cambio radical en la vida de la mujer o del hombre. Dice la palabra que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, Dios hace cosas nuevas. Y cuando el Espíritu Santo está en la vida del creyente, está en la vida de la persona que ha aceptado a Jesús y que está dispuesto a seguirle, pase lo que pase, entonces el Espíritu Santo opera un cambio radical.
un cambio total en la vida de esa persona. Ya no eres el mismo, ya no vas a ser el mismo, porque el poder de Dios va a estar en ti y Él te va a ayudar, te va a fortalecer y va a hacer cosas grandes en tu vida. El Espíritu Santo opera un cambio radical, un cambio total en tu vida, si tú le permites hacerlo. Dios quiere hacerlo. El asunto es que tú quieres que eso pase. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos da un nuevo estilo de vida. Cambia nuestra forma de vivir. Cambia nuestro entorno. Él cambia tu estilo de vida. El cristianismo, amigo, el cristianismo, hermano, no es una religión. El cristianismo es un estilo de vida. Creer en Dios y tenerlo en nuestra vida no es una cosa mística, no es una cosa que está reservada para los pobres, no es una situación que está reservada para cierto sector de la sociedad. El tener a Dios es un estilo de vida que lo necesita Carlos Slim, el hombre más rico de México y del mundo también, como lo necesita el hombre que está en las calles desesperado donde no tiene que ir. Tener a Cristo en nuestra vida significa que Él es parte de ti y que no solamente es una religión, sino que es parte tuya, que es un estilo de vida. Eso es el cristianismo. De tal manera que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, Él nos da una forma nueva de vivir. Él cambia nuestros pensamientos, Él cambia nuestra forma de hablar, Él cambia nuestra forma de conducirnos. Él hace cosas poderosas en nosotros. La gente a nuestro alrededor empieza a ver que algo está cambiando con Él, algo está cambiando con ella. No, quién sabe qué pase, pero algo está cambiando. Y a lo mejor te van a criticar al principio, a lo mejor tus amigos te van a dejar, a lo mejor tu familia te va a criticar y quizá también te vaya a hacer a un lado, pero tú persiste, tú resiste en los caminos del Señor, y esa gente después va a venir a ti. Después va a decir: yo necesito ir con Él porque Él sí tiene una palabra de esperanza, Él sí tiene un consejo. Yo no sé qué tenga, pero Él puede ayudarme. Dios, el Espíritu Santo cambia nuestro estilo de vida. Él lo puede hacer, amigo, hermano. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, Él pone unos frutos. En Gálatas capítulo 5 nos dice, y déjame leerte lo que dice la palabra. Gálatas capítulo 5 dice que cuando andamos en el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu, dice la palabra, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Fíjate, de ser una persona amargada, una persona que no ama a nadie, de ser una persona intolerante, cuando el Espíritu Santo está obrando en esa persona, dice que hay amor. Aún aquella gente que te critica, el Espíritu Santo pone amor para con ellos.
Aún aquella gente que en algún tiempo no la podías ver, Él pone amor, Él pone gozo, Él pone paz. Él te ayuda a ser una persona paciente. Si a veces te enojabas y decías cosas que no tenías que decir, ya nadie se te quería acercar, ya nadie te quería hablar, Él te hace una persona paciente, Él te hace una persona buena, bondadosa. Él te ayuda a tener dominio propio también. ¿Te das cuenta todo lo que el Espíritu Santo puede hacer, hermano? Amigo, el Espíritu Santo puede poner todo esto en tu vida. El asunto es, ¿qué es lo que deseas tú? ¿Qué es lo que deseas tú? Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. Quiere decir que los pensamientos que Dios tiene para ti, amigo, son pensamientos de bien. Los pensamientos que Dios tiene para ti, hermano, son pensamientos de bien. Entonces, ¿por qué conformarnos a vivir una vida de derrota? ¿Por qué conformarnos a vivir una vida de amargura, de rencores, de rechazos? Si los pensamientos de Dios son darnos el bien, entonces yo te invito para que abras tu corazón, para que puedas tener un encuentro verdadero con Dios. Aprovecha esta oportunidad. Cree que a partir de este momento, si tú abres tu corazón, reconoces que has pecado, reconoces que necesitas su presencia, reconoces que necesitas de su poder, que solamente Él puede cambiar tu vida. Si tú lo haces, algo poderoso va a pasar en tu vida. Si tú lo quieres hacer, yo te voy a invitar, amigo, y aún hermano que me estás viendo, que me estás escuchando, yo te voy a invitar que hagas esta oración conmigo. Y si tú lo haces con todo tu corazón, Dios va a hacer algo poderoso en tu vida. Repite conmigo: Señor, te doy gracias por tu infinita paciencia, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Reconocemos nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que nuestro estilo de vida no ha sido conforme a tu palabra. Reconocemos que los frutos que hemos estado dando no son los que dice tu palabra. Nos humillamos delante de tu presencia, reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos que solamente tú puedes cambiar nuestra vida, que tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Te pido que me ayudes. Te ruego, Señor Jesucristo, que al igual que cambiaste la vida de Pablo, que desde ese día que él se levantó, lo primero que él hizo fue empezar a predicar de ti. Su vida cambió totalmente. Te ruego que cambies mi vida. Te ruego que cambies mi estilo de vida, que sea conforme a tu palabra. Te lo ruego, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Gracias, Señor. Amén. Si tú has hecho esta oración con todo tu corazón, creyéndola, espera cambios poderosos en tu vida. La gloria del Señor se va a manifestar sobre tu vida. Yo declaro la paz del Señor sobre tu vida. Tú que me estás escuchando y que me estás viendo, declaro
la paz del Señor sobre tu vida. Declaro la bendición del Padre sobre tu vida. Él quiere bendecirte. Solamente dile: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él te lo va a decir. Que el Señor te bendiga y te llene de sus bendiciones.